En la charla de hoy vamos a tratar sobre los últimos tiempos, desde un punto de vista de la Sagrada Escritura. Así es cierto que hoy en día la mayor de las partes de las personas piensan que jamás les habría tocado vivir en esta fase de la historia. Por eso, como dicen San Pedro, antes de nada, habéis de saber que en los últimos días aparecerán individuos entregados a sus malas pasiones que se burlarán de la verdad del Evangelio y dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Es decir, multitud de personas piensan que nunca jamás llegarán aquellos tiempos y ni los vivirán. Por ello conviene dar un repaso a una serie de profecías en la Sagrada Escritura que dan marco a toda la historia. Una primera profecía es la del protoevangelio, en el propio Génesis, en la que el Señor Dios dice a la serpiente, pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú le acecharás a él el calcañar. Aquí se resume toda la historia. Enemistad entre tu linaje y el suyo, entre el linaje de la mujer y el suyo. Lucha constante entre el bien y el mal que terminará venciendo el bien. Otra de las profecías se refiere a la sociedad civil. Se trata del sueño de Nabucodonosor, que a continuación veremos con gran detalle, y también otro acertijo que existe en el Apocalipsis, el llamado acertijo de las 7 cabezas y las bestias. Sobre la sociedad eclesiástica tenemos otra profecía que también trataremos de ella en las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Por último, hay una profecía que se refiere a ambas sociedades, a la civil y a la eclesiástica, que es el testimonio de Jesús ante Pilatos, que veremos también a continuación. Empecemos por el sueño de Nabucodonosor. El rey de Babilonia, según cuenta Daniel, tiene un sueño y pide que se lo expliquen. Incluso hace que si los adivinos no se lo explican, le corten la cabeza a todos. Daniel sale en auxilio de ellos y dice, he aquí tu sueño y la visión que has tenido en el lecho. En tu lecho, oh rey, te vinieron pensamientos de lo que vendrá después de este tiempo, y el que revela los secretos te dio a conocer lo que sucederá. Si este misterio me ha sido revelado, no es porque haya en mí una sabiduría superior a la de todos los vivientes, sino para que yo te dé a conocer al rey la explicación y llegues a conocer los pensamientos de tu corazón. Y empieza en la descripción del sueño. Tú, oh rey, mirabas y estabas viendo una gran estatua. Era muy grande la estatua y de un brillo extraordinario. Estaba en pie ante ti y su aspecto era terrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus caderas de bronce, sus piernas de hierro y sus pies, parte de hierro y parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra desprendida, no lanzada por mano, hirió a la estatua en los pies de hierro y de barro, destrozándola. Entonces el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro se desmenuzaron conjuntamente y fueron como tamo de las eras en verano. Se los llevó el viento, sin que de ellos quedara traza alguna, mientras que la piedra que había herido a la estatua se hizo una gran montaña que llenó toda la tierra. Hasta aquí el sueño. A partir de aquí viene la interpretación. La interpretación habla de 5 fases distintas de la historia. He aquí el sueño. Daremos también al rey su interpretación. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado el imperio, el poder, la fuerza y la gloria. Él ha puesto en tus manos a los hijos de los hombres, donde quiera que habitasen.
a las bestias de los campos, a las aves del cielo, y te ha dado el dominio de todo. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá otro reino menor que el tuyo, y luego un tercero que será de bronce, y dominará sobre toda la tierra. Habrá un cuarto reino, fuerte como el hierro. Como todo lo rompe y destroza el hierro, así él romperá todo, igual que el hierro que todo lo hace pedazos. En lo que vistes de los pies y los dedos, parte de barro de alfarero, parte de hierro, es que este reino será dividido, pero tendrá en sí algo de la fortaleza del hierro, aunque viste el hierro mezclado con el barro. Y el ser los dedos parte de hierro, parte de barro, es que este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Viste el hierro mezclado con barro, porque se mezclarán por alianzas humanas, pero no se pegarán unos con otros como no se pega el hierro y el barro. Estas 5 fases de la historia, como se puede ver a la izquierda, la primera fue el imperio de Babilonia, seguido del de Persia, del de Grecia, del de Roma, con sus dos aspectos, el imperio romano de Oriente y el de Occidente. Y por último llegamos al momento actual, en donde las alianzas humanas son las que imperan, pero que no terminan de pegarse unos con otros como no se pega el hierro y el barro. Y después, en tiempo de estos reyes, el Dios de los cielos suscitará un reino que no será destruido jamás, y que no pasará a poder de otro pueblo. Destruirá y desmenuzará a todos esos reinos, mas él permanecerá por siempre. Eso es lo que significa la piedra que viste desprenderse del monte, sin ayuda de mano, que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El Dios grande ha dado a conocer al rey lo que ha de suceder después. El sueño es verdadero y cierta su interpretación. Aquí tenemos pues toda una panorámica de la historia, a través de una profecía, de un sueño y de su interpretación dada por Dios a través del profeta Daniel. Por tanto, hay como dos grandes fases en la historia, una serie de imperios que van viniendo a menos hasta que llega el momento de la creación de otro que permanecerá por siempre. Por tanto, no siempre las cosas serán igual. Habrá un momento de cambio, no de de sucesión entre imperios. La segunda profecía que querría tratar es el acertijo de las 7 cabezas de la bestia en el Apocalipsis. Aquí se describe a una ramera montada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. El profeta, el ángel le explica al profeta el sentido de las 7 cabezas y le dice: aquí está el significado para el que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. No es ahora el momento de explicar lo que significan los 7 montes, que desde luego no son 7 colinas, como muchas veces se ha interpretado pensando que es Roma. La palabra montes difiere de la palabra colinas. Pero también son 7 reyes, o 7 reinos, de los cuales 5 ya no son. Uno está todavía. El otro todavía no ha venido, pero cuando haya venido debe durar poco. La bestia salvaje, sobre la que está montada la ramera, que era pero no es, este es el octavo, y es de los 7, y está para destrucción. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, de los cuales ninguno ha recibido el reino aún, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia salvaje. ¿Cuál es la interpretación de estos 7 reyes? Veamos. Tenemos la bestia con 7 cabezas. 5 han sido.
5 imperios han sido anterior al momento en que está San Juan escribiendo: Egipto, Asiria, Babilonia de nuevo, Persia, Grecia. Y ahora está escribiendo en otra cabeza. ¿Cuál cabeza? El Imperio Romano. Y después ha de venir otro reino por poco tiempo, comparado con los anteriores, con el de Roma sobre todo. La bestia salvaje que era, pero no es, habrá un octavo. Este es el octavo, y es de los 7, y está para la destrucción. ¿Qué significa que es de los 7? Pues que es de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Persia, de Grecia, de Roma y de otros muchos. Una unión mundial de naciones. En el Apocalipsis también vemos otra profecía que habla de la historia de la Iglesia. Se trata de las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. La primera, la iglesia de Éfeso, la época de los apóstoles. La segunda, la iglesia de Esmirna, el fundamento de los mártires. La tercera, la iglesia de Pérgamo, el nuevo Balaam, el nuevo profeta del desierto, el momento de la llegada de Mahoma. El siguiente es la iglesia de Tiatira, el endiosamiento de la razón, que llega a ser coronada como diosa en la Catedral de Notre Dame en la Revolución Francesa. A continuación, el momento actual, la iglesia de Sardes, que tiene nombre de viva pero está muerta. Y detrás de ella, la iglesia de Filadelfia, el día del Señor, el reino de Jesucristo, a quien el Señor no le hace ni un solo reproche, como tampoco se lo hace a la iglesia de Esmirna. Y por último, la iglesia de Laodicea, el momento final de la historia. Podemos decir que a lo largo del tiempo que ocupan a lo largo de la historia las distintas iglesias es como dice en este gráfico: Éfeso, Esmirna, en los primeros siglos; Pérgamo ocupa más; Tiatira a partir del año 1200, cuando empieza el reino de la razón, y estamos en el momento de Sardes. Llegará a continuación Filadelfia y por último la iglesia del fin del mundo. Otra profecía es la que Jesús hace ante Pilatos. Dice la Vulgata: Respondit Jesus, regnum meum non est de hoc mundo, si hoc mundo eset regnum meum, ministri mei eutico decertarent, ut non tradere judeis, nunc autem regnum meum non esinc. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mi reino, mis defensores, mis servidores, seguro que habrían luchado para que no fuera entregado a los judíos. Y en azul: ahora, pues, mi reino no es de aquí. Nunc autem regnum meum non est inc. Veamos cómo se ha traducido esto en cantidad de versiones en español principalmente. Así, por ejemplo, la parte en azul, EUNSA lo traduce: pero mi reino no es de aquí. Olvida claramente la palabra nunc. La traducción de la Biblia de Jerusalén, exactamente igual. La traducción de Nácacor Colunga, exactamente igual. Algunas, sin embargo, son más completas y perfectas. Por ejemplo, la Biblia Sieu, de finales del siglo pasado, dice: mas ahora mi reino no es de aquí, diciendo claramente que habrá un momento en que sí lo será. La reciente de los años 90, aprobada por la Conferencia de Chile, versión Septuaginta, traduce: pero ahora el reino, el mío, no es de aquí.
La Biblia estándar, la traducción estándar dice, ahora empero, mi reino no es de aquí. Y si queremos una traducción fidedigna en inglés de la Vulgata, la Douay Rheims dice, but now my kingdom is not from hence. En todos hay un ahora, ahora. Por tanto, como corolario, el Señor está diciendo ante Pilatos, habrá un momento futuro en que su reino sí será de aquí, encajando con lo que decía el profeta Daniel. Por tanto, si queremos unir en un cronograma las tres profecías principales, todas estas profecías, podríamos decir que hace más de 2000 años hubo un reino que era el de Egipto, al que sucedió el imperio asírico, Babilonia, Persia, Grecia, y llegó el imperio de Roma, y con él empieza la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, y llegamos al momento actual, que es un imperio que dura menos tiempo que otros, una iglesia que es especialmente atacada por Jesús al escribir las cartas en el Apocalipsis, pero un cambio hacia una iglesia mucho mejor y una nueva época en donde vendrá un nuevo reino, el reino de Jesucristo. Por tanto, si nos centramos en el momento actual y volviendo a pensar en que todo evoluciona pero nada cambia, podemos ver que en la Sagrada Escritura, en el momento actual, sobre el momento actual, se han escrito tal extensión que podríamos decir que es sobre la época que mayor extensión se ha escrito de la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento, como hemos visto, por ejemplo, a través de esas profecías de Daniel, como de la caída de Babilonia nación, de la Babilonia pueblo, que hablan todos los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, etc., como de la nueva época que se iniciará, de la que habla en muchos capítulos el profeta Isaías, y otras muchas citas, los profetas menores, etc. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, algunos textos que hablan de la época actual, el discurso escatológico de nuestro Señor, muchos textos de las epístolas de San Pablo, San Pedro, Santiago y Judas, y sobre todo un libro dedicado en gran parte a la época actual, el Apocalipsis. Indaguemos en concreto ahora de una profecía que habla específicamente de los momentos de cambio, no ya de toda la historia, sino del momento de cambio, que es la profecía de Daniel de las 4 bestias, capítulo 7, en el cual Daniel ve una primera bestia que era como un león con alas de águila. Yo estuve mirando hasta que se fueron arrancadas las alas y fue levantado de la tierra, poniéndose sobre los pies a modo de hombre, y le fue dado corazón de hombre. En aquel tiempo hay una primera bestia, un primer reino. También hay una segunda bestia, semejante a un oso, que tenía entre sus bocas, entre los dientes, 3 costillas. Se estaba a un lado y le dijeron, levántate a comer mucha carne. Un tercer reino, una tercera bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de pájaro sobre su dorso y con 4 cabezas, y le fue dado el dominio. Y por último, seguía mirando en la visión nocturna y vi una bestia, 4ª bestia, terrible, espantosa, sobremanera fuerte, con grandes dientes de hierro. Devoraba y trituraba y de las sobras las machacaba con los pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores. No se había originado ese imperio como los anteriores. Y tenía 10 cuernos. Estando yo contemplando los cuernos, vi que salía de entre ellos otro cuerno pequeño, etc. Y le fueron arrancados 3 cuernos. Y este otro tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Esta interpretación es fácil hoy en día
verlo, porque cada uno de estos símbolos es de un tipo de un grupo de naciones. El mundo anglosajón inglés, representado por el león, con las alas que terminan siendo del águila americana, que se pone de pie como el tío Sam, y se le fue dado un corazón de hombre. La segunda bestia es el símbolo del imperio ruso. El oso. El oso es el símbolo. Y la tercera bestia, aquí otra tercera, semejante a un leopardo con 4 alas, 4 cabezas, 4 momentos de, de dominio en su historia reciente. El tercer Reich ya fue, estamos ahora quizás en el cuarto Reich, Alemania. Y la cuarta bestia, distinta de todas las demás, un imperio distinto, un imperio que no tenía raíces de todas un imperio que vuelve a ser la unión de todos los demás imperios en esa ONU, que, que llegará un momento en que será liderado por alguien que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Esas 4 bestias en el Apocalipsis se unen en una única bestia, como diciendo que todas juegan a lo mismo. ¿Vis cómo salía del mar? Una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre los cuernos 10 diademas y sobre las cabezas nombres de blasfemia. Era la bestia que yo vi semejante a una pantera, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y diole el dragón su poder y su trono y una autoridad muy grande. Vi a las primeras de las cabezas como herida de muerte, pero su llaga mortal fue curada. Toda la tierra seguía admirada a la bestia. Toda la tierra sigue admirada a estos imperios cuando llega a un determinado momento. Pero especialmente cuando llegue ese cuarto reino. Esa cuarta bestia, sigue diciendo Daniel, es un cuarto reino sobre la tierra que se distinguirá de todos los otros reinos, y devorará la tierra toda y la triturará. Los 10 cuernos son 10 reyes que en aquel reino se alzarán, casi se podría decir como consejo de seguridad. Y tras ellos se alzará otro que diferirá de los primeros y derribará a 3 de estos reyes. Hablará palabras arrogantes contra el Altísimo y quebrantará a los santos del Altísimo. Especialmente atacará al Altísimo y pretenderá mudar los tiempos y la ley. Aquellos serán entregados a su poder por un tiempo, tiempos y medio tiempo, quizás símbolo de 3 años y medio. Pero acabará también ese tiempo, porque se sentará en el tribunal y le arrebatará el dominio hasta destruirle y arruinarle del todo, dándole el reino de nuevo, el dominio y la majestad de todos los reinos de debajo del cielo al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino será eterno y le servirán y obedecerán todos los señoríos. De nuevo la profecía en consonancia con las anteriores, mostrando un cambio que muchos hoy en día no quieren pensar en él, porque sigue diciendo el profeta Daniel, esas grandes bestias, las 4, son 4 reyes que se alzarán sobre la tierra. Pero después de ese reino, después recibirán el reino los santos del Altísimo, y lo retendrán por los siglos de los siglos. Ya hasta después del cambio, hasta el fin del mundo, solo habrá un reino, el reino de Jesucristo, de los santos del Altísimo. Por tanto, conviene pensar que hay un cambio, y en ese cambio debemos hablar de 5 conceptos para no confundirnos y precisar. El primer concepto es el concepto de últimos tiempos. Se va aproximando un cambio de época que divide la historia en un antes y un después. El segundo concepto es una gran tribulación, también llamado en el Antiguo Testamento Día de Yahvé, que es los últimos 7 años de los últimos tiempos, antes del cambio de época.
Porque dice el Señor, habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni después la habrá. Por tanto, después hay un tiempo, después de ese momento de final de gran tribulación, que terminan, son los de 7 años de los últimos tiempos. Además está el concepto de fin de los tiempos, que sería el momento de culminación del cambio de época, donde ya cambia la época, que hay que distinguirlo del fin del mundo, porque si fuera el fin del mundo se diría que es el fin del tiempo y no el fin de los tiempos. No se dice en singular. No es el fin de la historia, sino el fin, como dice el Apocalipsis, del tiempo de los muertos. El tiempo de los muertos. Y tras el fin de los tiempos vendrá una nueva época, o día del Señor, o reino de Jesucristo, en donde habrá una instauración histórica de condiciones radicalmente diferentes, tanto en la naturaleza como en la sociedad, como en el orden espiritual. Por eso nuestro Señor decía ante Pilatos, mi reino no es ahora de este mundo. Llegará ese momento en que lo sea. El quinto concepto es el concepto de fin del mundo. Efectivamente, la historia tiene un final, o el tiempo tiene un final, que será después. Por tanto, podríamos verlo como en un cronograma del modo siguiente. La historia llega a una fase en donde podríamos llamar últimos tiempos. Los 7 últimos años de los últimos tiempos deberían llamarse gran tribulación. Y al finalizar ese tiempo tenemos el fin de los tiempos como han sido hasta ahora, de los tiempos como hemos conocido hasta ahora, de sucesión de reinos, de sucesión de imperios, y por tanto un cambio a una nueva época, al reino de Jesucristo, también llamado en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, Día del Señor. Algo distinto, cuya extensión, dice el Apocalipsis, 1000 años. Y al terminar ese tiempo tendremos el fin del mundo. Son 5 conceptos que hay que distinguir, que al principio, cuando uno no ha investigado suficiente, da la impresión de que todos son lo mismo, pero que importa distinguir. Visto desde la profecía de Daniel, además el tiempo de cambio está en la iglesia de Sardes, hay un imperio que es el león alado, el imperio anglosajón americano, el imperio del oso, el imperio del leopardo, que en algún momento serán sucedidos por el imperio de una bestia, ya por supuesto dentro del final de la gran tribulación. Y a todo eso habríamos de llamarle últimos tiempos y distinguirlo de lo que vendrá después, la iglesia de Filadelfia, el reino de Jesucristo y una nueva época en definitiva. Vayamos entonces uno a uno desgranando estos 5 conceptos y ver cuáles son las señales que vienen en la Sagrada Escritura sobre cada uno de ellos. En los últimos tiempos hay unas señales que preceden en la naturaleza, como son fuertes alteraciones, plagas, enfermedades, grandes desastres naturales, incluidos terremotos, maremotos, incendios, y sobre todo, algo que no conocemos demasiado en nuestra historia, señales y catástrofes astronómicas. Además hay señales en la sociedad, como especialmente la apariencia de normalidad que va unida a la falta de caridad y egoísmo generalizado, como dicen San Pablo en muchos y otros muchos textos sagrados. Además, hay una apostasía y sobreabundancia o crecimiento del pecado. Por otro lado, hay temor, terrorismo, guerras, peste, hambre en la sociedad. Y específicamente
dice San Pablo, hay un ataque sistemático a la familia. Por último, hay señales en el aspecto espiritual. Especialmente, dice nuestro Señor, la predicación del Evangelio a todas las naciones. Habrá sido predicado a todas las naciones. Y también dice el Señor, iba en varios otros textos sagrados, en aquellos días habrá abundancia de profetas buenos y malos. Por tanto, es necesario formación para poder distinguirlo. Y el Señor además habla de que los últimos tiempos es una época que tiene otras épocas en la historia anteriores que sirven de modelo. Especialmente nuestro Señor menciona dos, el diluvio y la época del Noé, del diluvio, y la época de Sodoma. No tenemos tiempo ahora de tratar a fondo, pero también San Pablo habla de que el Éxodo es una de esas épocas que sirven de modelo para cuando lleguen los últimos tiempos, y a través de estas señales nosotros podamos juzgar si estamos o no estamos en ellos. Y lo que dice San Pablo es que todas las cosas del Éxodo le sucedieron a ellos en figura y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes tocó vivir en la última fase de los tiempos. Es decir, en el Éxodo hay un pueblo elegido que está esclavizado y a través de unas circunstancias especiales y con una ayuda extraordinaria de Dios es liberado y llega a una nueva tierra. Exactamente este es el panorama de los momentos actuales. En mi opinión, un pueblo elegido está esclavizado en esta situación mundial. A través de unas circunstancias especiales y con ayuda extraordinaria de Dios será liberado y llegará a una nueva tierra. ¿Qué hechos, qué señales marca la Sagrada Escritura sobre el final de que se acercan los últimos tiempos, sobre la gran tribulación? Pues lo primero es que dice que el tiempo está tasado en 7 años o menos, puesto que dice nuestro Señor que a lo mejor se acortarán debido a los elegidos. A la mitad de esos 7 años ocurrirá la abominación de la desolación, en la que ahora no podemos meternos más, dedicarle tiempo. En estos tiempos de la gran tribulación se incrementará la intensidad de las señales de los últimos tiempos. Los castigos naturales y sociales serán superiores, llegando a haber un vuelco de los polos de la Tierra y la caída de un gran imperio denominado Babilonia nación y otro gran imperio denominado Babilonia pueblo. Además habrá una manifestación, una intervención manifiesta del enemigo de Dios, con la aparición del falso profeta y del anticristo, dos personajes que liderarán la manifestación del enemigo. Y también habrá una manifestación de Dios, tanto espiritual, con una advertencia o aviso individual a cada conciencia, con una nueva señal de la mujer, aquella que fue prometida en el protoevangelio, y la aparición del Shiloh, del deseado, del que va a regir a las naciones con cetro de hierro, y la predicación de dos testigos, quizás Elías, Enoc y San Juan, y 144.000 elegidos. Todo eso ocurrirá como señales dentro de los 7 años de la gran tribulación. Y finalmente llegamos al fin de los tiempos. El fin de los tiempos, la información que nos da la Sagrada Escritura es que en él se dará por un castigo que llegará por sorpresa, como el diluvio y como Sodoma. Como dice la parábola de la cizaña, en esa consumación de los siglos, fin de una época, de una edad, de un periodo, el Señor apartará de su reino a todos los que causan escándalo y obran maldad. Los eliminará, serán echados al fuego. Y sucederá que en toda la tierra, dice el profeta Zacarías, serán exterminados los 2 tercios y perecerán, pero será preservado 1 tercio.
que continuará la historia. Además, habrá un juicio de las naciones, distinto del juicio final. Como dice el Evangelio, verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y majestad grande. Como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Este juicio que es de las naciones, es un juicio social distinto del que habrá al fin del mundo, no que será un juicio personal. Y por tanto, como dice el Apocalipsis, con este juicio él será juzgado el tiempo de los muertos. El juicio de las naciones, por tanto, es distinto del juicio final. Y por último, existirá también una nueva derramación de la gracia y de la fusión del Espíritu Santo en una segunda Pentecostés. Entre otras cosas, ocurrirá la conversión del todo Israel y, como dice el Deuteronomio, desde el principio, en el fin de los tiempos, te convertirás a Yahvé tu Dios y le oirás, pero no solo Israel, como veremos más adelante. Por tanto, podríamos seguir este esquema. En los últimos tiempos habrá una serie de hechos que ahora no nos da tiempo a profundizar en ellos. Muy próximo a esos últimos tiempos, hacia el final de esos últimos tiempos, se dará una invasión. La invasión conocida por la invasión de Magog en el capítulo 38 de Zacarías, de Ezequiel. Y un día habrá un aviso de Dios Padre. Con ese aviso los hombres dirán, ha llegado el día de la ira, el día de la gran tribulación. Y dentro de la gran tribulación habrá una gran ayuda debida a Dios Hijo, que es la señal de la mujer, y una ayuda debida a Dios Espíritu Santo, en donde unos elegidos serán tomados como primicia para el Señor y para el Cordero. Y vendrán castigos a la Babilonia nación dentro de la gran tribulación, y vendrá la abominación de la desolación. El que lea entienda, dice nuestro Señor. Hay que conocer las Escrituras, hay que saber. Y finalmente, el fin de los tiempos, al terminar la gran tribulación, que consta básicamente de 3 acontecimientos. El castigo, en donde 2/3 serán eliminados, y que dará paso a esa nueva época en la cual estará el reino de Jesucristo, el juicio de las naciones, del que ya hemos hablado, y la segunda Pentecostés, como comienzo de los hechos de esa nueva época. Nueva época que durará 1000 años, como dice el Apocalipsis, y al final de ella se dará el fin del mundo. ¿Qué día y qué hora ocurrirán todas estas cosas? Dice nuestro Señor, de la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. Cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Y en otra ocasión les decía a los judíos, cuando veis una nube que se levanta en el occidente, al momento decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur, decís, viene bochorno, y así sucede. Hipócritas. Sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no exploráis pues este tiempo? Nosotros tenemos las mismas señales. ¿Cómo no exploramos pues este tiempo? ¿Cómo se dice que nunca las cosas cambiarán? La promesa de su venida nunca llega. Cuando estas cosas comenzaren a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Se acerca el momento de la total redención del pecado. Fruto de los últimos, el fruto de los últimos tiempos, de todo ese proceso, de toda esa etapa, pues será la última etapa, el reino de Cristo en la tierra, en donde habrá un nuevo orden natural. Como dice San Pablo, hasta el presente todo lo creado gime y siente dolores de parto. Tiene que llegar el momento en el que Dios promete, hago nuevas todas las cosas.
Y también de ese modo, haciendo nuevas todas las cosas, lo creado será liberado de la servidumbre de la corrupción, completado el proceso de la redención. En la regeneración, como ese proceso que le llama San Mateo regeneración o restauración de todas las cosas, que le llama también en los Hechos de los Apóstoles. Habrá entonces también un nuevo orden social, un nuevo orden que pedimos todos los días al rezar en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y que será basado en la familia, en todos sus niveles de organización, como la Trinidad, el modelo sobre el cual se refleja toda la sociedad. Y por último, habrá un nuevo orden sobrenatural, porque existe una nueva Jerusalén que baja del cielo, y el conocimiento de Dios será connatural, inscrito en el corazón, dice el profeta Jeremías, y no habrá ya templo, pero la gloria del Señor era su luz, el templo estará dentro de nosotros, y el enemigo será preso por 1000 años. Por tanto, en los últimos tiempos se puede decir que es el desenlace del periodo de la redención, de la historia de la redención, porque por el pecado entró la muerte en el mundo, tanto en el hombre, en su cuerpo, con la muerte corporal, en el alma, por el descontrol de las pasiones, y en el espíritu, porque se puede dar la muerte segunda para siempre, ir al lago de fuego. También entró la muerte en la sociedad, con guerras, con injusticia, con dolor. Y entró la muerte en la naturaleza, que se enemistó con el hombre y que está deseando ser restaurada. Por tanto, diríamos que el plan de la redención es el que restaura el plan primitivo de la creación, por el cual Dios puso a Adán en el paraíso y le puso una prueba para que continuara aquel plan de la creación, el plan inicial. Pero el hombre falló, cayó en el pecado, y entonces entró en la tierra actual, en donde domina la muerte. Es necesario que de algún modo se pueda restaurar las cosas para volver al plan inicial. Y ese modo de restaurar es el plan de la redención, en donde a través de un largo camino que comienza en los patriarcas, continúa en el pueblo elegido, Dios le da la ley al pueblo elegido, y llega la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que a través de su pasión, muerte y resurrección paga el precio de esa redención. Y comienza un tiempo donde el Espíritu Santo guía a la Iglesia y hace que todos nos unamos, todos los hombres nos unamos a esa cruz redentora. Y en algún momento de la historia, en los últimos tiempos, finalmente el plan de redención vuelve a recuperar la situación inicial, con una nueva tierra, con el reino de Cristo. Esos son los últimos tiempos y no tienen nada que ver con el fin del mundo. Por último, por la redención entonces sale la muerte fuera del mundo, tanto del hombre, porque su espíritu puede volver a vivir en amistad con Dios, incluso ya hace 2000 años, en el alma, porque nos ayuda con la gracia al control de las pasiones, y en el cuerpo, porque en los últimos tiempos se nos devolverá el don de la inmortalidad, la muerte se va del mundo. Y en la sociedad, porque aquel reino que empezó en forma de semilla, la más pequeña de las semillas, llega un momento en donde pueden posarse en él los pájaros, todos los pájaros. El reino de Dios que estaba dentro de nosotros y que no era entonces de aquí, llega un momento en donde llega a su fase de eclosión y es el mayor de los árboles y viene a nosotros tu reino para que al final de un tiempo se lo entregue Jesucristo al Padre. He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y por último veamos el concepto del fin del mundo, que sabemos a través de la Sagrada Escritura del fin del mundo. Que tras una época de tibieza, al final del reino de Cristo, en donde porque eres tibio está a punto de vomitarte de su boca, los hombres se habrán vuelto a acostumbrar, pues será soltado de nuevo el demonio y será derrotado y enviado al lago de fuego. Y entonces vendrá la resurrección de los que hayan muerto, y con la resurrección el juicio final, y con el juicio final la entrega de Jesucristo, del reino de Jesucristo, por Jesucristo al Padre, y con ello el fin del tiempo. Si desea más información, puede leer los libros Reflexiones al hilo del Apocalipsis y Garabandal 50 años después, que puede encontrar descargables en el web www.garabandal.org.es. Muchas gracias por su atención.